En la historia de Estados Unidos ha habido muchas oleadas de inmigración. Tan pronto como una oleada se asimilaba, le siguió inmediatamente otra. Y cada oleada de más de decenas, y en muchos casos, cientos de miles de ciudadanos comunes dispuestos a esforzarse por alcanzar el sueño americano, traía consigo todo tipo de personalidades antisociales. Aquellos que lo querían todo de inmediato y por cualquier medio. La inmigración de ciudadanos procedentes de la Unión Soviética, que comenzó a finales de la década de 1960 y continuó a finales de la década de 1990, cuando colapsó la Unión Soviética, no fue una excepción. Los criminales soviéticos que llegaron a Estados Unidos en aquella época eran como niños encerrados en una tienda de golosinas, a los que se les permitía tomar todo lo que quisieran. En la Unión Soviética en general, solo podían robar o extorsionar. Otras formas ilegales de ganar dinero estaban poco desarrolladas o incluso no existían debido al modelo económico del país. Entonces llegaban a los Estados Unidos y veían que aquí se podía ganar dinero con cualquier cosa, que se puede invertir ese dinero y multiplicarlo. Los delincuentes soviéticos, hambrientos, enfurecidos y ambiciosos, empezaron a involucrarse en todo lo que pudiera generar dinero, desde la extorsión hasta fraudes piramidales y el comercio de submarinos para los cárteles de la droga. En solo un par de décadas, la llamada mafia rusa logró igualar en ganancias a la organización criminal más influyente de la época, la Cosa Nostra italiana. Las autoridades estadounidenses la calificaron como una de las principales organizaciones criminales del mundo, junto con los cárteles latinoamericanos y las comunidades mafiosas italianas. Si le interesa saber cómo los gángsters de un país comunista lograron alcanzar tal nivel de éxito en un mundo capitalista, conozca a la mafia rusa en Estados Unidos al otro lado de la ley. Quiero pedirle que aparte su mente del video por un momento y vea este increíble diseño que hice para usted. Si le gusta, puede comprar cualquier producto que le interese haciendo clic en el enlace de la descripción. Por supuesto, cada artículo que compre contribuye al crecimiento y desarrollo del canal. Gracias por su atención. Y ahora, profundicemos en la historia de nuestro protagonista de hoy. Primero, es importante entender el significado del título del video de hoy. La mafia rusa no era un grupo criminal formado únicamente por rusos. Ni siquiera es un grupo criminal que provenga exclusivamente de Rusia. En Estados Unidos, este término comenzó a usarse para referirse a todos los delincuentes que hablaban ruso, sin importar su nacionalidad o de qué país venían. Todos los hablantes de ruso fueron agrupados bajo el título de mafia rusa, que encontró su primer refugio en el barrio más ruso de Nueva York, llamado Brighton Beach. Brighton se convirtió en un barrio de habla rusa gracias a los 40.000 judíos que se establecieron allí tras abandonar la Unión Soviética. A principios de la década de 1970, se permitió a los judíos de la Unión Soviética abandonar el país para dirigirse a su recién creada patria, Israel. Aquellos que querían salir de la Unión Soviética eran llevados en tren a Viena, y desde allí eran enviados en avión a Israel o a otro país donde las comunidades judías los ayudaban a obtener las visas. Uno de esos países era Estados Unidos. Los judíos soviéticos solían tener poco dinero, por lo que elegían un lugar barato para vivir. Brighton se ajustaba perfectamente a ese criterio. En aquella época, era un barrio pobre, habitado en su mayoría por afroamericanos. La afluencia masiva de judíos procedentes de la Unión Soviética, que se estableció en Brighton en los años 70, transformó el barrio en lo que se conoció como Little Odessa. Había tiendas y restaurantes rusos, periódicos en ruso y, por supuesto, gángsters rusos que estafaban a sus propios compatriotas. El primer rostro icónico del crimen organizado ruso en Estados Unidos fue Evsei Agron. Comenzó su carrera delictiva en la Unión Soviética. Robos, extorsiones, hurtos, varias condenas de prisión. Agron ya era un miembro del mundo criminal ruso, lo que facilitó mucho a la hora de formar su pandilla en Estados Unidos. Cuando Agron llegó a Brighton Beach a mediados de la década de 1970,
ya existía un pequeño grupo de judíos rusos adinerados que se convirtieron en las primeras víctimas de Epstein. Agron reunió un grupo de matones y empezó a amenazar y golpear para obligar a los comerciantes a pagar su protección. Entre los colaboradores principales de Agron, podemos mencionar a Emil Pusericki y a los hermanos Boris y Benjamin Neifeld. Para que se hagan una idea del tipo de gente que eran, Benjamin una vez levantó un hombre con una mano y con la otra le clavó un cuchillo en el corazón. Se cree que lo hizo porque la víctima había insultado a su novia. Todos los testigos declararon que el hombre iba a dispararle a Neifeld y que él solo se estaba defendiendo. Así evitó ir a la cárcel. Este tipo de comportamiento no sorprendía a nadie. La pandilla de Agron aterrorizaba a la gente de Brighton. Todos sabían que estos hombres podían matar por una simple mirada desafiante. Por eso, extorsionaban con total libertad, sin temor a que los denunciaran. Podían irrumpir en tiendas o restaurantes a plena luz del día y golpear al propietario delante de los clientes por negarse a pagarles. Como recordaba un residente de Brighton de aquella época, en cuanto Agron se enteraba de que tenías algo de valor, te convertías en su objetivo. Su hermano, por ejemplo, tuvo que vender su restaurante por una quinta parte de su valor real. Y tuvo suerte de que sus hijos fueran amigos de los hijos de Boris Neifeld. De lo contrario, no habría recibido nada. Otro ejemplo. Agron se enteró de que un inmigrante ruso estaba preparando una fastuosa boda para su hija. Epstein pensó que él necesitaba más el dinero y llamó al hombre diciéndole que esperaba un pago de $15,000. De lo contrario, su hija saldría gravemente perjudicada. El hombre se vio obligado a pagar. Agron gobernaba mediante el terror. Intimidaba gran parte de Brighton Beach y ganaba con ello varios miles de dólares a la semana. Pero además del miedo, Epstein tenía otros dos pilares sobre los que se asentaba su poder. El primero eran sus vínculos con la mafia estadounidense, concretamente con la familia genovese. El nexo que conectaba a Agron con los italianos era un hombre llamado Murray Wilson, un personaje muy interesante por cierto. El FBI lo llamó el Meyer Lansky de su generación debido a su destreza financiera. Wilson era socio de la familia genovese y mantenía una relación cercana, incluso amistosa, con dos de sus miembros de alto rango, Venero Mangano y John Barbato. Wilson fue uno de los activistas que ayudó a los judíos soviéticos a trasladarse a Brooklyn, y debido a su implicación en Brighton, llegó a conocer a muchos gángsters rusos, entre ellos, por supuesto, a Agron, que era el hombre principal en Little Odessa en aquella época. Con el tiempo, Wilson unió a los gángsters rusos con los gángsters italianos, iniciando su trabajo en conjunto en operaciones ilegales de secuestro, robo y fraude. El trabajo en conjunto más interesante y de mayor envergadura de Agron con los italianos fue el fraude en el Casino Dons de Las Vegas. En este casino, la mafia era un socio silencioso y utilizaba varios métodos para sacar el dinero sin tener que pagar impuestos y eludir a las autoridades fiscales. Uno de esos métodos involucró a los rusos. Epstein y sus hombres volaban a Las Vegas, donde recibieron del casino una línea de crédito de $50,000 por persona. Sin embargo, en lugar de apostar, entregaban las fichas a un hombre de la mafia que se limitaba a canjearlas por efectivo. De este modo, Agron ayudó a retirar del casino más de $1 millón. No se sabe cuánto recibió él mismo por esta operación. El segundo pilar que ayudó a Agron a mantener su poder fue su relación con un hombre llamado Ronald Greenwald, que era una persona muy polifacética. Había sido rabino, empresario, banquero y tenía muchos vínculos con la familia mafiosa genovese. Pero su principal virtud era una gran influencia en la comunidad judía de Nueva York, que utilizó con fines políticos, convirtiéndose así en un hombre indispensable para el Partido Republicano del Estado de Nueva York. Así, por ejemplo, ayudó a Richard Nixon a llegar a la presidencia consiguiendo el apoyo de votantes y colaboradores judíos en Estados Unidos. Greenwald le proporcionaba a Agron protección política. Era alguien que podía utilizar su influencia para ayudar a Agron en asuntos más delicados que en sacar dinero a golpes a los vendedores ambulantes.
Sin embargo, Epstein nunca tuvo tiempo de aprovechar al máximo los servicios de Greenwald. Aunque Agrón era el extorsionador más poderoso de Brighton, había otras bandas en la zona a las que no les gustaba su poder, lo que ponía su vida en constante peligro. Así, en 1980, recibió 2 disparos en el estómago en el paseo marítimo de Coney Island, causándole la pérdida de parte de sus intestinos. Epstein se encargó del tirador más tarde, pero eso no detuvo los intentos de asesinato. En enero de 1984, le dispararon de nuevo. Esta vez, la bala le alcanzó en el cuello. Agrón sobrevivió, pero volvió a quedar maltrecho físicamente. Parte de su rostro quedó paralizado, lo que provocó que Epstein anduviera con una sonrisa extraña, incluso siniestra. El oponente en este caso era Boris Goldberg, que junto a David Shuster dirigió una banda que llevaba meses en conflicto con la de Agrón. El escollo fue la lucha por el territorio en el que los mafiosos rusos llevaban a cabo sus actividades ilegales. Epstein, por supuesto, sospechaba que Goldberg estaba detrás del intento de asesinato, pero no podía probar nada. Incluso se llevó a cabo una reunión al respecto, pero Goldberg consiguió convencer a los presentes de su supuesta inocencia. Agrón no quiso vengarse, o simplemente no tuvo tiempo de hacerlo, pues en mayo de 1985, una bala finalmente hizo lo que estaba destinada a hacer. Epstein fue asesinado en la entrada de su casa por un tirador desconocido, que nunca fue identificado. Agrón fue un pionero de la mafia rusa en Estados Unidos, pero se mantuvo en el nivel de un extorsionador de poca monta. No pudo cambiar su visión. En esencia, seguía siendo el mismo que extorsionaba a empresarios clandestinos en la Unión Soviética. Sin embargo, en su pandilla, había otra estrella criminal en ascenso, que no pudo revelarse por completo mientras Agrón estuvo en el poder, pero tras su muerte, se mostró en toda su magnitud, llevando a la mafia rusa a otro nivel. La policía consideraba a un hombre llamado Marat Balagula como la persona con más probabilidades de haber ordenado el asesinato de Agrón, quien finalmente reemplazó a Epstein. Durante mucho tiempo había sido el asesor más cercano de Agrón, quien valoraba a Marat por el hecho de que no solo era un tipo rudo de la calle, sino que tenía una inteligencia que le permitía ir más allá de la extorsión habitual y adentrarse en áreas donde se podía ganar mucho más dinero. Balagula también pertenecía a la primera ola de judíos soviéticos que llegaron al Nuevo Mundo en busca de una vida mejor, pero a diferencia de Agrón, no había estado dedicado al robo y la extorsión en la Unión Soviética. Era un delincuente de guante blanco. Nacido en una familia de trabajadores, Balagula estudió hasta obtener un título en matemáticas. También construyó una carrera, ya que a la edad de 20 años fue nombrado gerente en una cooperativa de alimentos en Odessa. Aquí comprendió de inmediato cómo ascender profesionalmente. En el plazo de un año, Marat sobornó a funcionarios del partido, logrando muchas conexiones valiosas, lo que finalmente le permitió conseguir un trabajo en el crucero soviético Iván Frankel, atendiendo a turistas extranjeros. Ahora, Balagula podía viajar libremente al extranjero varias veces al año, lo que le abrió nuevas oportunidades para ganar dinero. Marat llevaba oro y joyas al exterior que los jefes del partido querían vender, recibiendo un pequeño porcentaje por las ventas, y de vuelta traía todas aquellas mercancías que escaseaban en la Unión Soviética, y ganaba mucho dinero con su venta. Trabajó en el crucero durante 5 años. Logró comprar un buen apartamento en Odessa, así como una casa de verano en la costa del Mar Negro. Después fue ascendido al cargo de gerente de la mayor cooperativa de alimentos de Ucrania. A los 30 años, ya formaba parte de la élite del partido. Incluso conocía a Mikhail Gorbachev, y en general, vivía bien. Sin embargo, la vida que veía fuera de la Unión Soviética le parecía más atractiva. En enero de 1977, Balagula abandonó la URSS y se estableció en Nueva York. Durante los primeros 6 meses trabajó como cortador textil y aprendió inglés, y luego abrió un restaurante llamado Sadko. No está claro de dónde sacó el dinero para abrirlo. Quizá trajo algo de dinero de la Unión Soviética, y usó esos 6 meses para establecerse y explorar el lugar. Pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es el hecho de que abriera el restaurante, porque eso permitió que Balagula conociera a Agrón,
que entonces reinaba en Brighton y le gustaba ir a Sadko. A Epstein le gustó la forma en que Bala Gul hacía los negocios y lo incorporó a su banda. El entorno de Agron estaba formado en su mayoría por personas que actuaban primero y pensaban después. De ninguna manera quiero decir que eran estúpidos o superficiales, pero Marat destacaba entre ellos con una visión diferente de hacer dinero, en que la fuerza no era la herramienta más importante. Por eso no es extrañar que Bala Gul fuera quien llevó a la pandilla de Agron a la famosa estafa de la gasolina. Y aquí debemos hacer una pequeña observación. Hay varias versiones diferentes al respecto. Algunos dicen que Agron trabajó en esta estafa con la familia Colombo, representada por Michael Francese, entregando a los italianos el 75% de los ingresos, y que Bala Gul entró en ella después de la muerte de Agron, pero más tarde dejó a los Colombo por los Lucchese por mejores condiciones. Otros afirman que Marat no trabajó para Epstein en absoluto, sino que dirigió la estafa de la gasolina al margen de él. No intentaré demostrar la veracidad de estas versiones, ya que desconozco las fuentes de las que proceden. En su lugar, les sugiero que escuchen la versión del periodista Robert Friedman, quien ha pasado décadas estudiando el crimen organizado ruso en Estados Unidos. Sus conclusiones se basan en numerosas entrevistas con personas directamente involucradas, desde ciudadanos comunes que fueron testigos de varios incidentes hasta policías que se toparon con mafiosos rusos, altos funcionarios de diversas agencias policiales que pasaron años persiguiendo a los líderes de la mafia rusa, e incluso con los propios ex-líderes del crimen organizado ruso. Empecemos con explicar en qué consistía esta estafa de la gasolina. Hasta la década de 1980, las gasolineras pagaban impuestos por la venta al por menor de combustible. Tenían que pagar 28 céntimos por galón de gasolina vendido. Un galón son casi 4 litros. Para no perder dinero, incluían el impuesto en el precio de la gasolina. Aquí es donde nació la primera variante de esta estafa utilizada por inmigrantes turcos y griegos. Abrían estaciones de servicio, vendían la mayor cantidad de gasolina posible, y cuando llegaba el momento de pagar los impuestos, simplemente desaparecían la mayoría de las veces yéndose al extranjero. Según estimaciones de las autoridades fiscales estadounidenses, en promedio un estafador de este tipo podía ganar entre 500 y 600 mil dólares. En 1982, para pagar este tipo de fraude, las autoridades de Estados Unidos trasladaron el pago de impuestos de las estaciones de servicio a los distribuidores que les vendían la gasolina. Es decir, el mayorista vendía la gasolina al minorista con el impuesto ya incluido en el precio. Resultó que con esta decisión las autoridades no solo frenaron el fraude, sino que aumentaron su escala. Ahora los estafadores compraban gasolina, creaban decenas de empresas distribuidoras falsas. Solo existía la documentación, pero no en la realidad, y vendían esta gasolina de una empresa a otra, creando una cadena en la que los funcionarios fiscales debían indagar durante mucho tiempo, tratando de encontrar al comprador final. Entonces, la última empresa de la cadena vendía el combustible a las estaciones de servicio con el impuesto ya incluido en el precio, y simplemente desaparecía naturalmente sin pagar ningún impuesto, pero llevándose el dinero para sí mismos. Luego todo se repetía nuevamente, o en una semana dependiendo de la escala de la operación. Los estafadores podían ganar desde unos cientos de miles hasta millones de dólares. Se cree que la estafa fue inventada por un estafador llamado David Bogatin, que la llevó a cabo en sociedad con el capo de la familia mafiosa Colombo, Michael Francese, y el empresario Lawrence Lorizzo. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que a principios de la década de 1980, Bala Gul vendió su restaurante y empezó a comprar estaciones de servicio, Marat también sabía algo. Entró en la estafa de la gasolina casi al mismo tiempo que Bogatin. Solo que a diferencia de David, no trabajaba con la familia Colombo, sino con las familias Genovese y Lucchese, pagándoles 2 centavos por cada galón de gasolina vendido. Al principio vendía gasolina principalmente a través de sus propias estaciones de servicio, compradas tras la venta del restaurante. Pero un par de meses después, Bala Gul tuvo un fabuloso golpe de suerte cuando consiguió que la compañía petrolera Power Test fuera su proveedor de gasolina, cuya facturación anual ascendía a 160 millones de dólares al año. Su propietario Leo Leibowitz
empezaba a perder clientes porque las estaciones de servicio que compraban la gasolina a los rusos cobraban precios más bajos. Los propios rusos vendían el combustible más barato que los precios en el mercado, ya que sus principales ingresos provenían de la estafa, no de la diferencia entre el precio que compra y el de la venta. La reducción del precio aceleraba el crecimiento de nuevas estaciones de servicio dispuestas a comprar gasolina. Por eso, el propio Lebowitz decidió comprar combustible a los estafadores, llegando así a Bala-Gula. Esto permitió a Lebowitz ganar la competencia y expandirse. En 1985, incluso compró la marca Getty Oil en la costa este de Estados Unidos. A Bala-Gula le permitió la operación continua de su estafa, convirtiendo a Marat en ese momento no solo en el más rico del grupo de Aarón, sino probablemente de toda la mafia rusa que existía en los Estados Unidos en ese momento. Por eso se le atribuye a Bala-Gula el asesinato de Agrón. Simplemente había superado a su jefe y estaba listo para convertirse en uno por sí mismo. En 1985, Marat ya tenía sus propios buques petroleros, 7 terminales de almacenamiento de combustible, una flota de camiones cisterna, paradas de camiones con sus propios restaurantes y más de 100 estaciones de servicio. Y lo más importante, decenas de millones de dólares al mes. Además, a finales de 1985, el principal grupo rival liderado por Michael Francese y David Bogatin había sido destruido. Su socio Lawrence Lorizo se convirtió en testigo del gobierno y reveló toda la trama y a sus participantes, que fueron inmediatamente encarcelados. Bala-Gula, sin embargo, se convirtió en un jugador muy importante en la estafa de la gasolina, y tras la muerte de Agrón, fue el jefe de su grupo. Aparte de la gasolina, Marat continuó con el negocio de la extorsión iniciado por su antiguo jefe. También demostraba constantemente que ahora él era el jefe de Brighton. A Bala-Gula se le atribuyeron al menos 15 asesinatos de otros gángsters rusos, entre ellos el de Vladimir Reznikov, que quería destronar a Marat e incluso organizó un audaz intento de asesinato, disparando con ametralladoras contra la oficina de Bala-Gula. Marat eliminó después a Reznikov a través de sus colegas italianos. Además de la gasolina, Marat tenía otros negocios ilegales, pero de mucha menor envergadura. Lo único que de alguna manera podía compararse con el fraude fiscal era el contrabando de diamantes desde el país africano de Sierra Leona. Bala-Gula se involucró gracias a su relación con Joseph Momo, a quien él y sus colegas de la familia genovese hicieron presidente en 1985 pagando su campaña electoral. Bala-Gula blanqueó aquí su dinero sin obstáculos y organizó el contrabando de diamantes desde ahí a Tailandia. Allí se cambiaban por heroína, que a su vez se transportaba a Europa, donde Fim Laskin, socio de Bala-Gula, se encargaba de su venta. A Bala-Gula le iba tan bien en la década de 1980 que todos a su alrededor pensaban que era una especie de genio criminal. Sin embargo, por supuesto, no era un genio, y como todas las personas cometió errores, una de las cuales resultó fatal para él. Todo empezó cuando Marat trabajó con un pequeño gángster, Robert Fasano, que le ofreció el siguiente plan. Fasano tenía los datos de varias docenas de tarjetas de crédito del banco Merrill Lynch. También tenía personas que podían crear un duplicado físico de estas tarjetas con esos datos. De Bala-Gula necesitaba vendedores dispuestos a hacer ventas ficticias con tarjetas falsas y repartirse el dinero robado. Durante un par de meses, recorrieron todas las tiendas controladas por Bala-Gula y obtuvieron $750,000 con esta estafa. Sin embargo, Fasano había sido extremadamente descuidado al obtener estas tarjetas, y poco después de iniciarse la estafa, fue detenido por el servicio secreto. Para reducir su condena aceptó llevar un micrófono oculto y empezar a grabar conversaciones con Bala-Gula, las cuales se convirtieron en la principal prueba que llevó a la condena de Marat por fraude con tarjetas de crédito. No obstante, Bala-Gula consiguió fugarse antes de que lo encerraran en prisión y pasó un par de años escondiéndose de las autoridades estadounidenses en varios países con documentos falsos. Fue capturado a finales de 1989 y en 1990 fue enviado a prisión para cumplir una condena de 8 años por fraude con tarjetas de crédito, a la que se sumó otra sentencia de 10 años por la estafa de la gasolina en 1992.
Marat fue puesto en libertad en 2004 y vivió el resto de su vida en Nueva York. Se desconoce si volvió a delinquir tras cumplir su condena. Marat Balagula falleció en 2019 a causa de un cáncer. Cuando Balagula fue encarcelado, inmediatamente surgieron dos figuras rivales dentro de la mafia rusa que querían reemplazar a Marat como el jefe principal en Brighton Beach. Naturalmente ninguno de los dos iba a hacer concesiones, lo que eventualmente resultó en el enfrentamiento más sangriento entre las pandillas rusas de Nueva York, conocido como la Guerra de Neifeld y Elson. Monja Elson nació a principios de la década de 1950 en Kishinev. Ya desde su infancia se dedicó a la delincuencia, participando con compañeros mayores en robos, asaltos, carterismo y extorsión. A los 20 años se mudó a Moscú, donde continuó su carrera delictiva. Luego, en la década de 1970, junto con la primera ola de judíos que abandonaban la Unión Soviética, llegó a Estados Unidos. Monja se instaló en Brighton Beach y empezó a dedicarse al fraude con tarjetas de crédito y al robo de joyas. Incluso llegó a trabajar brevemente para Epstein Agron. Sin embargo, pronto se involucró en el tráfico de cocaína fuera de los Estados Unidos y acabó en una prisión israelí. No fue liberado hasta 1990 e inmediatamente regresó a Nueva York. Aquí se asoció con los hermanos Silver, otros gángsters rusos. Los Silver ganaban la mayor parte de su dinero con estafas relacionadas con la gasolina, y también tenían un famoso restaurante en Nueva York llamado Rasputin. En la estafa de la gasolina, los Silver competían con otra pandilla rusa protegida por un ex sicario de Agron, Emil Pusiretsky. Elson fue quien ayudó a los hermanos a eliminar el problema, matando a Pusiretsky y tomando a los Silver bajo su protección. La reputación de Monja creció rápidamente, y en su primer año consiguió reunir una de las pandillas más fuertes de Brighton Beach. Estaban involucrados en todo tipo de delitos, desde la extorsión y la estafa de la gasolina con los hermanos Silver, hasta el tráfico y contrabando de joyas robadas en el extranjero. El único que podía hacerle frente entonces era Boris Neifeld, antiguo sicario de Agron y luego de Balagula. Cuando este último huyó de los Estados Unidos, Neifeld se lanzó con su propio negocio, construyendo una impresionante red de contrabando de heroína. La compraba en Tailandia, la introducía de contrabando en Singapur, la escondía dentro de televisores y la enviaba a Polonia, donde la entregaba por mensajería a Estados Unidos. Elson y Neifeld no se llevaban bien. Monja decía abiertamente que pensaba que Boris no era nada, lo que en un momento enfureció a Neifeld, quien respondió ofreciendo pagar $100,000 por el asesinato de Elson, lo que acabó provocando un conflicto abierto. Monja dio el primer paso colocando una bomba en el coche de Neifeld. Afortunadamente para Boris, los fusibles no funcionaron y la bomba no explotó. La respuesta llegó un par de meses después, cuando Elson recibió 5 disparos en el estómago. Sobrevivió de milagro. Las balas le dañaron el hígado y el vaso. También le extirparon gran parte del intestino y un riñón. Una vez recuperado, Monja ordenó la eliminación del principal sicario de Neifeld, llamado Alexander Slepinin. Neifeld tomó represalias ordenando el asesinato de Elson a una pandilla de negros estadounidenses. Monja fue abordado por un sicario en un estacionamiento, quien después de colocar el cañón en su cabeza, apretó el gatillo. El arma se encasquilló y Elson logró esquivar al asesino con solo una herida en el brazo. A continuación, Neifeld contrató a un especialista para que colocara una bomba bajo el coche de Monja, pero este volvió a tener suerte. La bomba detonó en las manos del atacante. Elson respondió haciendo explotar a un hombre de Neifeld llamado Slava Ukleva justo en su habitación de hotel, destruyendo casi todo el piso del edificio. Aparte de los intentos de Elson y Neifeld de matarse entre sí, o eliminar a personas en la cúpula de sus respectivas pandillas, también fueron asesinados otros gángsters, sumando docenas de muertes a lo largo de los pocos años que duró la guerra. El último suceso que puso fin a la guerra fue el intento del asesinato de Elson en julio de 1993, cuando él y su mujer fueron tiroteados por 3 hombres de Neifeld cuando se acercaban a su coche. Poco después de este incidente, Monja tomó la decisión de marcharse de Estados Unidos a Europa.
No se sabe si fue motivado por este intento de asesinato o si simplemente estaba cansado de pelear. Esta guerra terminó tan abruptamente como empezó. Sin embargo, el victorioso Neufeld no se convirtió en el hombre principal de Brydon tras la partida de Elson, ya que el mundo criminal quedó bajo el control del legendario mafioso ruso apodado Yaponchik. Vyacheslav Ivankov, apodado Yaponchik, fue uno de los mafiosos rusos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Comenzó su carrera como delincuente en la pandilla de Gennady Kharkov, apodado Mongol, dedicada a la extorsión y al robo. En 1974, cayó en manos de las autoridades por primera vez, recibiendo una condena de 7 meses por utilizar documentos falsos. Al mismo tiempo, fue introducido en la sociedad secreta rusa de los ladrones en ley, similar a la mafia italiana. Una vez fuera de la cárcel, volvió a sus antiguos negocios, llevándolos a cabo con éxito hasta 1981, cuando fue capturado y encarcelado durante 14 años por extorsión y robo. Quedó libre 10 años más tarde, cuando tras el colapso de la Unión Soviética y gracias a numerosas peticiones de personalidades influyentes en Rusia, como Joseph Kobzon y Alexander Rosenbaum, Ivankov fue puesto en libertad anticipada. A principios de 1992, Brydon lo recibió con los brazos abiertos. Las autoridades sabían quién era Ivankov y qué conexiones tenía en Rusia y Europa, por lo que lo trataron con respeto. No había nadie dispuesto a declararle la guerra. Yaponchik, que no encontró resistencia, ascendió rápidamente en el mundo de los negocios ilícitos. En general, el periodo de Ivankov en los Estados Unidos coincidió con la época en que la mafia rusa dio el último paso para convertirse en lo que es hoy. Cuando la Unión Soviética colapsó, Rusia empezó a construir una economía de mercado y abrió completamente sus fronteras, lo que permitió que muchos criminales de la antigua Unión Soviética entraran en contacto con sus pares en el extranjero que habían emigrado anteriormente, formando así una red criminal mundial. Para evitar malentendidos, permítanme aclarar lo que quiero decir. No hablo de un solo conglomerado con un control centralizado, sino una red de conexiones y contactos que facilitaron operaciones ilegales conjuntas. Ivankov fue uno de los primeros en aprovechar esta nueva situación. Desafortunadamente, la información sobre las operaciones de Yaponchik no es muy detallada. En su mayoría se encuentran informes oficiales de los servicios de inteligencia, que solo indican las actividades de las que era sospechoso. Se le atribuye que en su primer año en los Estados Unidos, Ivankov se involucró en estafas con la gasolina, juegos de azar, prostitución y tráfico de armas. Más adelante empezó a expandirse fuera de Nueva York. En Miami, Ivankov consiguió a través de Ludwig Feinberg una participación secreta en Porky's, un club de striptease. También llegó a un acuerdo con el cártel de Cali para suministrar cocaína a Rusia y ayudar a blanquear dinero colombiano, lo que convirtió a Yaponchik en uno de los mayores proveedores de droga en Rusia. En Denver, tenía una participación en el restaurante del ladrón en ley, Armenio Bachagan Petrosov, y en Houston, en un concesionario de coches usados, a través del cual blanqueaba parte de su dinero. También se decía que Ivankov intentaba reactivar el contrabando de diamantes desde Sierra Leona, en el que Balagula había participado en el pasado. En general, Yaponchik hizo una gran fortuna lavando dinero a través de su empresa en Austria llamada Adcon Consulting. También se rumoreaba que en Budapest, otro emigrado soviético llamado Semyon Mogilevich lo ayudaba a lavar dinero. Sin embargo, aunque Ivankov no encontró resistencia en el mundo criminal, los organismos encargados de hacer cumplir la ley comenzaron a alertar sobre la llegada del ruso, quien casi de inmediato fue reconocido como el mafioso más importante de Brydon. Al principio el FBI no pudo encontrar a Ivankov en absoluto, solo encontraron su casa, ya que Yaponchik sabía de ellos e inmediatamente cambió el lugar de localización, lo que hizo que los agentes pasaran semanas tratando de encontrarlo. Más tarde intentaron mantenerlo bajo vigilancia, pero eso tampoco llevó a nada. Incluso con permiso para intervenir sus teléfonos, fueron incapaces de reunir pruebas fehacientes de su actividad delictiva. Sin embargo, el FBI tuvo suerte a mediados de la década de 1990, y las pruebas necesarias para encarcelar a Yaponchik llegaron a sus manos. La esencia del caso era que dos personas llamadas Alexander Volkov y Vladimir Voloshin
habían creado una empresa de inversiones en la que el banco Chara invirtió dinero. El dinero en realidad no se invirtió en ningún sitio, sino que simplemente se gastó en entretenimiento. Cuando Rustam Sadikov, el director del banco, quiso recuperar su dinero, se lo negaron. Sadikov no se rendiría tan fácilmente con los 3.5 millones de dólares. Entonces pidió ayuda a Ivankov. Japonchik atrapó a los estafadores y los obligó mediante amenazas a firmar un contrato en el que se comprometían a pagar 3.5 millones de dólares a uno de los socios de Ivankov. Parece que los hombres de Japonchik los asustaron bien, ya que acudieron inmediatamente al FBI. En 1995, Ivankov fue detenido y condenado a 9 años y medio de prisión. Ese fue el final de esta etapa en los Estados Unidos. Más tarde regresaría a Rusia. Pero esa es otra historia. Ludwig Feinberg, o como también se lo conocía, Lesha Tarzan, era un gángster muy extravagante que dirigía su propio negocio en Miami. Tenía su propio club de striptease, famoso por sus espectáculos explícitos. Su crimen más notorio fue la venta de un submarino al cártel de la droga colombiano. Feinberg era originario de Odessa, vivió en la Unión Soviética hasta los 13 años, y luego se mudó a Israel con sus padres a principios de la década de 1970. Como no le gustaba, a los 20 años se trasladó a Berlín. Aunque tenía un conocido que vendía diplomas médicos falsos y le ofreció a Tarzan probar suerte como dentista, Feinberg se dio cuenta de que ese no era su camino. Luego, Tarzan se unió a una banda asociada con Efim Laskin, participando en robos y extorsiones, pero incluso esta asociación no duró mucho. Finalmente se marchó a Estados Unidos y se estableció en Brighton Beach. En Nueva York, se unió al grupo criminal Grisha Royces, apodado Ogre. Se decía que en un ataque de ira, Royces había mordido la nariz de alguien, por lo que recibió ese apodo. Las familias Royces y Feinberg habían sido amigas desde la Unión Soviética y seguían comunicándose en Israel, por lo que Royces recibió a Tarzan con los brazos abiertos. Con el grupo de Grisha se dedicaba a la extorsión, así como a incendiar edificios para la familia Gambino. Por eso los mafiosos se dedicaban al fraude de seguros. Debido a la situación turbulenta, Tarzan se vio obligado a abandonar Nueva York. Primero, asesinaron a su conocido Vladimir Reznikov, quien había declarado la guerra a Marat Balagula, y luego empezó la guerra entre Elson y Neifeld. Feinberg decidió que eso no era para él, y viajó a Miami, otra ciudad con una gran comunidad de inmigrantes rusos. Aquí conoció a un hombre de 70 años llamado William Seidel, propietario de los mayores concesionarios de Nissan y Suzuki del país en aquella época. Sin embargo, Seidel tenía un lado oscuro. Se rumoreaba que había iniciado su carrera delictiva en la organización de Meyer Lansky y que luego había manejado sus asuntos con tanta habilidad que las autoridades lo investigaron durante más de 20 años, pero nunca encontraron nada. A Seidel le gustaba el divertido, alegre y parlanchín Tarzan, y se hicieron amigos, de modo que cuando Feinberg necesitó dinero para abrir su club de striptease, Seidel accedió a ayudarlo. Así nació el escandalosamente famoso club de striptease, Porky's. ¿Por qué escandalosamente famoso? No daré detalles debido a los jóvenes que están viendo este video. Si le interesa, puede buscarlo en Google. Porky's se convirtió en el trampolín de Tarzan hacia el mundo del crimen estadounidense de alto nivel. Los gángsters solían frecuentar el lugar, y Ludwig estaba encantado de conocerlos, lo que eventualmente lo llevó a cooperar con 2 personas. El primero fue Juan Almeida, que vendía coches y yates de lujo, y también tenía conexiones con los cárteles de la droga colombianos que a menudo usaban su concesionaria. El segundo se llamaba Nelson Jester, y era un narcotraficante que trabajaba para Pablo Escobar. Así fue como Tarzan entró en el negocio de la cocaína, organizando su envío a Rusia a través de estos hombres, y luego facilitando la entrega de equipo militar en la dirección opuesta. Así, en 1993, 6 meses antes de la muerte de Escobar, Tarzan consiguió venderle 6 helicópteros militares rusos Mi-8 por $1 millón cada uno. En 1997, ya para el cártel de Cali, supervisó un acuerdo para vender un submarino de $100 millones, que fracasó solo porque Feinberg fue arrestado. Resultó que Grisha Royces, que se había mudado con él a Miami,
era un informante y delató a Feinberg. Tarzán también aceptó cooperar con las autoridades. Sin embargo, no se sabe qué información proporcionó exactamente, además de la entrega de Almeida y Nelson Yester, porque se le redujo la condena de cadena perpetua a 33 meses. En octubre de 1999, fue deportado a Israel. En 2012, volvió a ir a prisión en Panamá por proxenetismo, desde donde durante algún tiempo dirigió su videoblog en YouTube. Si alguien está interesado, busque Mr. Tarzán y encontrará su canal. Semyon Mogilevich no encaja del todo en el tema de nuestro video, porque no estaba radicado en Estados Unidos, pero no podía dejar de hablar sobre él porque su nombre siempre surge cuando se trata de la mafia rusa. Mogilevich pertenecía a la misma generación de mafiosos soviéticos que Ivankov. También se situó en la última etapa del desarrollo de la mafia rusa, cuando ya no se dedicaban a extorsionar a empresarios delincuentes, sino a corporaciones criminales internacionales, cuyo dinero e intereses estaban dispersos en muchos países del mundo. Mogilevich nació en Kiev en 1946 y posteriormente se trasladó a Moscú. Comenzó su carrera delictiva con pequeños hurtos y el comercio de divisas en el mercado negro. Por esto último fue condenado 2 veces, cumpliendo un total aproximadamente de 6 años en prisión. Durante el tiempo que Mogilevich vivió en Moscú, consiguió entablar relaciones y desarrollar negocios conjuntos con varios grupos delictivos locales, entre ellos los Lyuberetsky, los Olszewski y los Orekovsky. A principios de la década de 1990, Mogilevich decidió abandonar Rusia. Obtuvo la ciudadanía de Israel y se mudó a Hungría. A partir de este periodo comienza a tomar forma la organización de Mogilevich, que se convertiría en la principal dentro de la mafia rusa en el siglo XXI. Con el dinero ganado en Rusia, Semyon compró varios clubes nocturnos en Praga, Kiev, Budapest y Riga, que utilizó como centros de sus operaciones en el ámbito de la prostitución. Sin embargo, Mogilevich obtenía la mayor parte de su dinero en la cocaína y la heroína que importaba y vendía en Europa del Este. A raíz de esto estableció relaciones comerciales en la Camorra italiana, que entonces operaba en la República Checa. Semyon los ayudó a lavar dinero a través del entonces poco regulado sistema bancario ruso. Las operaciones del narcotráfico de Mogilevich creció tanto que compró toda una compañía aérea que había quebrado en Georgia poco después del colapso de la Unión Soviética. Así, transportaba heroína desde el Triángulo Dorado en sus propios aviones. Una vez obtenido su capital inicial con el tráfico de drogas, Mogilevich empezó a reinvertir sus ganancias. Así, invirtió en fábrica de joyas en Moscú y Budapest, a través de las cuales, junto con Solzhenskaya, revendían joyas robadas. También utilizaron estas fábricas para realizar estafas. Por ejemplo, tomaban un huevo Fabergé para restaurarlo, hacían una falsificación de alta calidad que iba a parar al propietario y vendían el original en el mercado negro. Mogilevich también tenía 2 fábricas de vodka en Moscú y Budapest, a través de las cuales hacía contrabando de alcohol. Según los cálculos de las autoridades húngaras, logró exportar alrededor de 3 millones de litros de vodka al año sin pagar impuestos ni aranceles. Pero las industrias más importantes de Mogilevich fueron en la industria armamentística. Compró varias empresas vinculadas de un modo u otro al complejo militar industrial húngaro. En concreto, tenía empresas como Army Cooperative, una fábrica de morteros y cañones antiaéreos, y DJEP Hungary General Machine Works, un fabricante de artillería, morteros y equipos contra incendios. En 1994, Mogilevich obtuvo una licencia que le permitía comprar y vender armas, lo que lo legalizó por completo como traficante de armas. Sin embargo, la mayor parte de su dinero seguía siendo ilegal. Lo blanqueaba a través de bancos rusos, por supuesto, pero para poder utilizar plenamente las enormes sumas de dinero que disponía, le convenía que estos fondos pasaran por instituciones financieras occidentales. Al principio Mogilevich lo hizo a través del Reino Unido, pero las autoridades locales se dieron cuenta rápidamente de con quién estaban tratando y cerraron esta vía, prohibiéndole al mismo tiempo la entrada al país. Entonces se atrevió a crear una gran empresa en Canadá con un capital de $1.000 millones. Se llamaba YBM,
y en papeles era una empresa científica con sus propias instalaciones de investigación, por cuyo uso otras empresas pagaban dinero. Como ejemplo, afirmaban haber inventado una forma de desulfurar el petróleo. En realidad, era una gran farsa creada exclusivamente para el lavado de dinero. Sin embargo, esta estafa duró 3 años, durante los cuales se blanquearon varios miles de millones de dólares. Mogilevich lavó aún más dinero a través del Banco de Nueva York. Con la ayuda de muchas empresas ficticias, introducía dinero negro en el banco y retiraba dinero blanqueado. En total, consiguió lavar alrededor de $7,000 millones, lo que en aquel momento fue el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos sigue persiguiendo a Mogilevich, que tendrá 76 años cuando se publique este video. Lo acusan de fraude y blanqueo de dinero. No se sabe exactamente dónde está. Sin embargo, los medios de comunicación siguen llamándolo el jefe más poderoso de la mafia rusa. Esa fue la historia de la mafia rusa, una organización criminal que, en un par de décadas, pasó de ser un grupo de extorsionadores de poca monta a lo que se asemeja a una empresa multinacional.